Seguimos con más información y vamos a hablar ahora de cómo quedan las escalas del monotributo con el aumento del 41% que se anunció recientemente. Y para esto está conectado con nosotros Guillermo Poch. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Rocío? ¿Cómo va, Santiago? ¿Todo bien? Guillermo. Bien, bueno, hablemos, ya es más que oficial y vamos a hacer esta suerte de servicio, ¿no? Para contar concretamente cómo quedan las escalas, Guille. Bueno, a partir del viernes se emitió el decreto por el cual se oficializa lo que más había anticipado en cuanto a las escalas del monotributo. Es un aumento del 41%, como vos indicabas, Rocío, y las escalas van a quedar para la categoría A, pasa de casi 1.000.000, era 999.000, va a pasar a 1.414.000, y la categoría más elevada, la K, pasa a 11 millones de pesos como facturación máxima. No se tocan los otros, conceptos por los cuales uno se debe recategorizar, y la recategorización se va a hacer a partir del 1 de julio. Durante julio y enero se hacen las recategorizaciones semestrales del monotributo. ¿Qué pasa mientras tanto con lo que tiene que pagar, ¿no? El sujeto para acceder al monotributo? ¿Eso también aumenta? No, eso, Rocío, quedó la misma cuota. De alguna manera lo que se está haciendo es reconocer la inflación cuando se tocan las escalas máximas de las categorías en cuanto a la facturación, pero no se toca la cuota del monotributo. Guillermo, la pregunta básica que todo el mundo se hace es: me aumentaron un 40%, pero mi facturación fue de un 50%. Yo, en vez de facturar 1.400.000, facturo 1.500.000 o 1.405.000. ¿Automáticamente soy recategorizado aunque al otro año facture 1.395.000? ¿Cómo se maneja esa recategorización para pasarte a un nuevo escalafón por una mínima diferencia en la facturación? Santiago, muy buena la pregunta para la audiencia que tal vez no está en cuestiones tan técnicas. Vos te pasaste en un centavo, te voy a hacer así medio cómica la situación, te pasaste un centavo, te tendrías que recategorizar a la escala más alta. Sucede que facturaste menos, después tenés la posibilidad de bajar de escala, como que es cada 6 meses tenés que ir haciendo ese análisis de los últimos 12 meses. Pero te pasaste un centavo y automáticamente te vas a una escala arriba o para abajo, dependiendo cómo te dio ese centavo. Perfecto, o sea que yo sí sé que dentro de 3 meses voy a facturar muchísimo más porque tengo un trabajo puntual, subo la categoría, pero después puedo bajarla. Después podés bajarla. Bien, o sea, tanto subir como bajar. Yo eso es lo que quería, porque mucha gente lo pregunta, ¿no? Sí, que está también esta aclaración, siempre es válida con cómo se cuenta, ¿no? Este valor total que decías según cada categoría, que es independientemente de cuántas operaciones hagas en el año, sino que se tiene que respetar ese monto. No es que eso lo vamos a dividir, por ejemplo, por 12 y durante cada mes vos tenés que facturar el monto que te dé, sino que lo podés hacer en 3, 4 o hasta 2 veces, ¿no? Tiene que ver con, respetar eso independientemente de la cantidad de operaciones que se realizan. Claro, desde el total de la facturación, independientemente de la cantidad de operaciones. Lo único, Santiago, a tu comentario es que si vos te vas del mundo del monotributo, no podés ingresar nuevamente hasta dentro de 3 años. O sea, ya serías responsable inscripto. Claro, si te pasás a responsable inscrito porque superaste un centavo, siguiendo el ejemplo anterior, entras en el mundo de responsable inscrito, tenés que empezar a liquidar IVA mensualmente, ganancias anualmente, y después no puedes ingresar al monotributo al 6º mes, no, tenés que esperar 3 años para volver a recategorizarte dentro del monotributo. Ahora me meto en tu rubro. ¿Pasa eso, que el contador se equivoca y te deja facturar por un centavo de más y de eso a una recategorización a responsable inscripto? ¿Te pasa eso? Mirá, Santiago, hoy en día el fisco tiene la información en línea de lo que estás facturando, con lo cual
no es solo el contador el que te va a avisar, sino el fisco te va a estar recategorizando porque tiene información muy precisa. Bueno, es realmente un tema porque hay, Guille, bastante variación, ¿no? Recién estabas hablando de lo que se tiene que pagar cuando uno ingresa a ser responsable inscripto en relación también al monotributo. ¿Hay realmente diferencia? Sí, hay mucha diferencia, también depende, y ahí hay una suerte de que se puede generar muchos menos ingresos, porque ponés que vos estás en un contexto en donde facturás con IVA incluido tu servicio. Cuando tenés que empezar a pagar el IVA se te convierte como sería en un costo, porque no estás en condiciones de trasladárselo a la otra persona. Entonces, salir del esquema del monotributo puede tener un efecto económico en la persona que pasa del esquema del monotributo al responsable inscripto. Tomar el IVA a favor. Pero de alguna manera, Guillermo, la pregunta sería, no hay ninguna contemplación para el monotributista porque de este número, por ejemplo, de 1.400.000, no se toma en cuenta los gastos que pueda llegar a tener como monotributista, porque además no hay paritarias, por lo cual los alquileres, los gastos, todo, y con una inflación tan grande, se ve perjudicado a los monotributistas. No hay ningún paliativo más allá de cuánto te dejo o no facturar. Hay una norma puente, pero no dejas de entrar en el mundo del responsable inscripto, Santiago. Hay una norma puente de transición, pero no es un paliativo total por ese... Claro. En definitiva. Porque es mucha gente lo llama el monotributriste, porque la verdad es que siempre tiene las de perder, porque tiene que facturar por sus propios servicios y si tiene que seguir a la inflación, tiene que aumentar sus servicios y nada le garantiza que sus servicios van a ser adquiridos. Santiago, como decís, esos son los problemas que trae la inflación, que asiduamente hablamos de que se convierte en un impuesto. Acá claramente te saca del régimen del monotributo, te pasa responsable inscripto, tenés que empezar a cumplir con obligaciones. De ahí que la inflación no es gratuita en definitiva, tiene sus efectos y de alguna manera le complica la vida diaria a la gente, más allá de las compras, también en cuestiones tributarias. Claro. Sí, es interesante pensar eso, ¿no? Porque siempre se habla o hay tal vez algunas propuestas que no llegan a avanzar con facilitarle un poco la situación, Santi, a quienes están, ¿no? En estas condiciones. En el monotributo, sin duda. Así es, o sea, hay que trabajar y la dirigencia política de manera amplia tiene que trabajar en la inflación porque genera más problemas que beneficios. ¿Hay alguna propuesta en concreto, Guille, que sepas que tenga que ver con aliviar un poco la situación de los monotributistas? Rocío, mira, el mundo de los monotributistas es muy tenido en cuenta desde la ciencia política porque hablas de un universo de 5 millones de votantes. Claro. Entonces, fíjate que siempre está en el radar y es un termómetro social que es lo que está sintiendo ese monotributista y muchas veces se adelantan correcciones a lo que genera la inflación por ese universo de gente que está involucrada. Es uno de los universos, por así decirlo, más grandes de votantes dentro del sistema tributario. Después vas a tener los autónomos, los empleados, pero el monotributista de alguna manera es un universo de gente. Claro, es interesante pensar, ¿no? También en la forma de acercarse. Decía Guillermo recién, 5 millones, es un número. Son muchos votos para este 40%, esta modificación cambia un poquitito el panorama del monotributista, que el que tenía que recategorizarse, bueno, le dio un poco más de margen y de tener que pagar menos cuota. Santiago, es así, o sea, el monotributo tiene esa particularidad y de alguna manera la dirigencia política le presta atención. Guille, ¿y cuánto paga hoy un monotributista de la categoría más baja para, bueno, poder acceder al monotributo? A este 1.400.000, ¿no? Claro. La categoría, de alguna manera, para que tengas presente, la categoría más baja no pagan el componente impositivo. La cuota total hoy en día estás hablando más o menos en 5.200 pesos.
Bien, bien, bien. Bueno, pareciera tal vez ser un poco más accesible, ¿no? En relación también a esta noticia de cómo queda la escala. Entonces, Guillermo, gracias. Por favor, Rocío, y a disposición. Hasta luego.